Colina de Espadas 6. Nota del autor. Bueno, esta vez no hay tanta acción. Esto era principalmente para establecer relaciones futuras y desarrollar más a los personajes. Pero no te preocupes, el próximo capítulo es el arco de Albion. Tal vez los dos siguientes, dependiendo de cuánto tiempo se necesite escribir para terminarlo. Uno de mis críticos se pondrá muy contento con este capítulo. Ya sabes quién eres. Solo para que lo sepas, siempre había planeado usar esa arma. Realmente es demasiado perfecta. Comienza la historia. ¿Estás segura de que deseas asistir a clase nuevamente? Me preguntó Louise, sonando dudosa una vez más por mi presencia. Sí, asentí, caminando lentamente para mantener el ritmo de mi compañero más pequeño. Hoy empiezan las clases de magia de fuego, ¿no? Ya he visto tus clases sobre la tierra y el viento. Me gustaría tener una idea general de las capacidades de las 4 ramas. Eres una persona muy dedicada, admitió Louise, elogiándome con su estilo indirecto. Habían pasado algunos días desde el incidente de Fouquet, y finalmente estaba empezando a bajar de la nube de euforia en la que había estado flotando. Había tenido muchas razones para estar eufórica. No solo había hecho algo que finalmente la ayudara a aumentar su confianza en sí misma, sino que también la había nombrado caballero, y las sesiones de práctica que había comenzado a imponerle después de las clases habían revelado algunos resultados interesantes. Ella había dejado que se le subiera un poco a la cabeza, pero yo hice todo lo posible para mantenerla en perspectiva. No serviría de nada que mi maestra se sobreestimara a sí misma, así como tampoco serviría de nada que se subestimara a sí misma. Hasta ahora, mantenerla con los pies en la tierra había resultado un esfuerzo espinoso. Pero la vida seguía su curso. A pesar de las recientes hazañas de Louise, ella seguía siendo una estudiante que asistía a una escuela, por lo que después de nuestra pequeña aventura, volvimos rápidamente a la rutina normal. El instructor era el hombre calvo que, emocionado, había soltado el comentario fallido que me había puesto en el camino de mi actual proyecto privado, el profesor Colbert. El hombre era puramente académico. Era la personificación de todos los instructores distraídos pero entusiastas desde la creación de ese noble puesto. Por extraño que parezca, su presencia me causó cierta nostalgia. Había algo en el entusiasta y encantador instructor que me recordaba a mi hermana mayor, Fuji. Me di cuenta de que me caía bien a pesar de mí misma. Había un extraño artilugio en el centro de la sala. Una gran caja de metal con una variedad de tubos saliendo de ella, y la mayoría de los estudiantes le dirigieron miradas extrañas mientras ingresaban al salón de conferencias y buscaban asientos. Sentí un poco de empatía por ella ya que Louise y yo también estábamos recibiendo algunas miradas. Las historias sobre la captura de Fouquet habían circulado por el molino de rumores de la escuela, por lo que era de esperar. Por supuesto, he escuchado versiones del rumor que decían de todo, desde Louise y yo escondiéndonos y dejando que Tabitha y Kirche hicieran todo el trabajo, hasta yo luchando solo con un ejército de golems al suelo con mis propias manos, hasta Louise habiendo volado accidentalmente al ladrón, el bastón de la destrucción y la ladera de la montaña circundante en pequeños pedazos con un hechizo. Kirche había estado más que feliz de corregir las historias en un instante, e incluso ahora estaba rodeada por una horda de chicos babeantes más grande de lo habitual. Era un hecho que atribuía lo animada que podía ponerse Kirche al describir la batalla, y el efecto que eso tenía en sus pechos cuando agitaba los brazos salvajemente. Estaba siendo bastante precisa al respecto, aunque tenía una tendencia a exagerar tanto su papel como el de su querida mientras subestimaba el de Louise. Aún así, estaba siendo justa y reconociendo que Louise realmente había contribuido, así que al menos la pelirrosa estaba satisfecha, aunque todavía no había descubierto por qué Kirche estaba siendo tan honesta al respecto. Habría sido una excelente oportunidad para que Kirche la excluyera por completo, y con la mala reputación prevaleciente de Louise nadie habría dudado de ella. A nosotros dos y a Tabitha también nos habían acribillado a preguntas, aunque rápidamente dejaron de lado a Tabitha y a mí. Tabitha porque nunca respondió de ninguna manera, salvo dando vuelta en la página, y yo porque les dije directamente que no era asunto suyo. Al menos Kirche y Louise estaban eliminando mi magia, pero las historias sobre mi habilidad con la espada se estaban volviendo demasiado conocidas para mi gusto. Ahora, clase, comenzó Colbert, y escuché atentamente. Su conferencia sobre cómo la magia de fuego se usaba más comúnmente como arma y con el propósito de destruir captó rápidamente mi atención. Esta conferencia era perfecta para mí, ya que lo más probable es que terminara luchando contra un usuario de fuego en algún momento u otro.
Aunque mi anticipación fue rápidamente derribada cuando Colbert proclamó orgullosamente su creencia en mostrar cómo el arte del fuego podía usarse para fines no violentos, y cambió toda la conferencia en ese sentido. Pero a mí solo me interesaban los usos destructivos, maldita sea. Mi disgusto se convirtió rápidamente en interés de nuevo cuando empezó a explicar el artilugio que teníamos delante. Mientras usaba magia de fuego para encender el aceite en una parte rítmicamente, los vapores hicieron girar los rotores y en el otro extremo de la caja, un pequeño pistón que había sido pintado como una serpiente comenzó a moverse dentro y fuera de la caja. Sinceramente, me quedé impresionado. Aunque era rudimentario, el profesor Colbert había logrado crear un motor. Era la pieza de tecnología más sofisticada que había visto desde que llegué a esta tierra. Desafortunadamente para Colbert, yo fui el único impresionado. Pero podríamos usar magia para eso, resumió Kirch el desdén de toda la clase por el logro en una sola frase. Colbert se hundió en la depresión al ver que su logro había sido subestimado. Mi tierra natal utiliza inventos como ese, le comenté a Louise en un susurro. Ella me miró parpadeando, sorprendida por mi confesión. ¿En serio?, preguntó con curiosidad. Yo rara vez hablaba con mucho detalle de mi mundo natal, ya que no parecía tener mucha relevancia práctica aquí. ¿De qué servía saber geografía y cálculo en un lugar como este? Este era un lugar donde la magia y las manualidades prácticas eran mucho más importantes que las abstracciones teóricas. Sí, asentí. Aunque son mucho más complejos, se utilizan para mover máquinas como carros y barcos a gran velocidad. Incluso se pueden utilizar para hacer volar máquinas. Pude ver a Louise con incredulidad ante esa proclamación. ¿De verdad?, dijo una voz a mi lado y me sobresalté. No había sentido la presencia de nadie hasta el instante en que hablaron. Rápido. A mi lado estaba Colbert, con los ojos muy abiertos y brillantes como los de un niño. Louise soltó un grito ante la repentina presencia del profesor tan cerca. Aparentemente nuestra suave conversación no había sido tan privada como yo pensaba. ¿En verdad tu tierra natal tiene algo tan asombroso?, casi suplicó. Parecía que descubrir que su investigación tenía usos potenciales además de la alegría que se derivaba de la investigación por el bien de la investigación lo había llevado a un estado infantil, y ahora me acribillaba desesperadamente a preguntas. Sí, lo sabemos, admití, inclinándome cada vez más hacia atrás mientras él se acercaba cada vez más, emocionado. Aunque me temo que no sé mucho sobre los detalles. Nunca presté mucha atención a la mecánica exacta, solo a los aspectos generales. Estaba a punto de caerme, pues había retrocedido tanto que mi silla estaba en precario equilibrio sobre dos patas que flotaban al borde de caerme de espaldas. Tan de repente como se había acercado a mí, se volvió hacia Louise. Ella también comenzó a retroceder. Señorita Valliere, declaró, apretando su mano con esa extraña velocidad divina que su alegría le había otorgado. Debe prestarme su familiar sirviente, balbuceó Louise sin comprender, corrigiéndolo automáticamente. Él la ignoró en su emoción y continuó. En algún momento. Incluso si son solo cosas generales, no se sabe cuánto podría ayudarme a progresar con mis inventos. Claro, dijo ella, habiéndose inclinado tanto hacia atrás que lo único que evitaba que se cayera era el hecho de que Colbert todavía le agarraba la mano mientras rogaba. Maravilloso, dijo alegremente. El resto de la clase solo podía mirar con el tipo de miradas horrorizadas que solo se pueden utilizar cuando uno se da cuenta de que está presenciando un posible ataque psicótico y no tiene idea de qué hacer. Su tierra natal debe ser un lugar asombroso, dijo, dándose la vuelta para mirarme. Louise soltó un pequeño grito cuando perdió lo único que sostenía su silla. Me las arreglé para poner una de mis piernas detrás de ella y patearla para que volviera a una posición más segura. ¿Dónde está exactamente? Me encogí de hombros. Está tan lejos que no he conseguido encontrarlo en ninguno de los mapas que he visto en esta tierra, le expliqué. Era una afirmación un poco engañosa, pero no tenía muchas ganas de hacer ruido por mi condición de mundo diferente. Oh, dijo Colbert, y el hecho de saber que yo no tenía ni idea de dónde estaba mi casa pareció quitarle un poco de aire a sus velas. Tosió de repente al darse cuenta de cómo había estado actuando delante de sus alumnos, se dio la vuelta y regresó al sencillo motor que había creado en el centro de la sala. Bueno, dijo, sonando avergonzado. ¿Alguien quiere intentar hacer que la serpiente feliz, que era el nombre que le había dado al pequeño pistón que impulsaba el motor, se mueva?
Con sus pensamientos todavía en nosotros dos, sonrió amablemente a Louise. Quizás usted, señorita Valliere. El resto de la habitación se quedó paralizada. Tabitha se levantó de nuevo y se dirigió hacia el fondo de la habitación, junto a una ventana abierta, una vez más preparada para escapar si era necesario. Louise dudó un momento y luego se levantó con decisión. Sí, señor, declaró con firmeza. Louise, suplicó Kirche desesperada. No hay necesidad de que te desvíes de tu camino de esta manera. Estoy segura de que aún estás cansada por el incidente de Fouquet, trató de razonar. Ahora que Kirche había presenciado de primera mano cuán destructivas podían ser las explosiones de Louise, parecía desesperada por no tener que presenciarlas de nuevo de cerca. ¿De qué estás hablando?, dijo Colbert, con voz confusa. Luego abrió mucho los ojos al darse cuenta de por qué era famosa Louise y qué le había pedido que hiciera. Se volvió hacia Louise. Ahora que la señorita Servius lo mencionó, no quisiera que tuvieras que esforzarte tan pronto después de algo tan desgarrador, comenzó a decir, tratando desesperadamente de retratarse de su invitación anterior. Estoy bien, dijo Louise entre dientes. Con una expresión de intensa concentración en su rostro, se dirigió hacia la abertura del artefacto donde el profesor había usado su varita para encender el aceite que impulsaba la máquina. Cerró los ojos y murmuró un cántico en voz baja, mientras apuntaba con su varita. Los estudiantes de la primera fila abandonaron su dignidad y buscaron refugio bajo sus escritorios. Me preparé para hacer lo mismo en un instante si fuera necesario. Sin embargo, Louise y yo no nos habíamos dormido en los laureles durante los últimos días. Era hora de ver si el entrenamiento con el que la había estado ayudando había dado algún fruto. Enciéndelo, declaró Louise, empujando su varita hacia adelante. El resultado fue mixto. No hubo llama que brotara de su varita, solo otra explosión. Sin embargo, el alcance de la explosión fue el éxito de la ecuación. Se produjo una explosión no mayor que la de un petardo. Lamentablemente, no hubo llama que la acompañara, por lo que el aceite permaneció apagado. Afortunadamente, la habitación logró sobrevivir. El profesor Colbert levantó la cabeza sorprendido. En el último momento se había agachado detrás del podio para protegerse. Varios de los estudiantes miraron desde detrás de los brazos que habían levantado para protegerse de la destrucción que se avecinaba. ¿No estamos todos muertos?, preguntó Kirche, sorprendida. Tabitha no se molestó en reaccionar. Eso, Colbert parecía no estar seguro de si debía elogiar a Louise por no destruir su preciado invento o reprender a la muchacha por no producir fuego en su clase de fuego. ¿Fue un buen intento?, concluyó. Gracias, profesora, dijo Louise con gran dignidad. Puede que no haya sido un éxito, pero no fue el nivel de fracaso habitual que solía alcanzar. He logrado hacer algunos progresos en mis estudios privados. ¿Puedo tomar asiento o debería intentarlo de nuevo? Colbert no tardó en aprovechar el indulto que había recibido. Desesperado, se interpuso entre Louise y su preciosa máquina. ¡No! No, está bien, señorita Valliere. Gracias por sus esfuerzos. Toda la clase miró fijamente a Louise mientras ella volvía a sentarse y asumía una postura atenta como si lo que había sucedido fuera un acontecimiento cotidiano. Buen trabajo, la felicité en voz baja. Tomaré lo que pueda, me admitió sin pudor. En comparación con tener que limpiar el aula y enfrentar medidas disciplinarias por destruir la propiedad escolar como normalmente tenía que hacer después de sus intentos en el aula, ambos decidimos considerar este evento como una victoria. Corte de escena. El resto de la clase había transcurrido en silencio. Tanto Louise como yo soportamos las miradas de asombro que muchos de los alumnos nos dirigían una y otra vez. Sabíamos que cualquier cambio en lo normal provocaría este tipo de reacción, y Louise se había preparado mentalmente para ello. El hecho de que estuviera haciendo algún progreso era suficiente para aliviar el dolor que sentía en su orgullo. Mientras salíamos, Louise para asistir a su próxima clase y yo para visitar a Silpid en el bosque por un rato, nos detuvimos cuando alguien se colocó entre nosotros y la salida. Guiche estaba de pie frente a nosotros, con la rosa que usaba como varita apretada en su mano mientras posaba dramáticamente. ¿Puedo ayudarte, Guiche?, preguntó Louise sin rodeos. No habíamos tenido mucha interacción con el petit maître desde el desastroso duelo al principio de nuestra relación. A ninguno de los dos nos molestaba especialmente ese hecho. A Louise no le gustaba demasiado, sobre todo debido al desdén femenino que sentía por su desenfrenada búsqueda de faldas. A mí no me gustaba, sobre todo porque me recordaba a Shinji Matou.
La forma en que se peinaba, su descarada fanfarronería, su incesante comportamiento mujeriego, todo eso me recordaba a mi antiguo amigo, al que había llegado a odiar con el paso de los años. Fue suficiente para ponerme los dientes de punta, aunque logré evitar que mi reacción se notara. «No eres tú, Valiere», declaró, y luego me señaló. «Es tu familiar, sirviente», corrigió Louise distraídamente. «Con la que deseo hablar», proclamó Guiche, haciendo un gesto grandilocuente con su rosa. Louise arqueó las cejas y yo di un paso adelante para pararme frente a la rubia. «¿En qué puedo ayudarte?», pregunté cortésmente. ¿Se trataba de otro duelo? ¿Había conseguido finalmente reunir el valor suficiente para intentarlo de nuevo? La idea era un tanto dudosa. Los primeros días después de que tuve su vida en mis manos, huía de mí en cuanto lo veía, y sabía muy bien que gritaba como una niña cada vez que alguien mencionaba mi nombre. Ciertamente no esperaba que cayera de rodillas frente a mí, pusiera ambas manos en el suelo y se inclinara hasta que su cabeza tocara el suelo con un ruido audible. «Por favor, señor Emilia. Se lo ruego. Enséñeme a usar una espada. Ahora eso no lo vi venir». ¿Hablas en serio?, dijimos Louise y yo incrédulas al mismo tiempo. Algunos de los otros estudiantes también se quedaron boquiabiertos, entre ellos Tabitha y Kirche, así como la rubia con rizos que había sido una de las dos a las que había estado engañando. Bueno, que Tabitha se quedara boquiabierta podría haber sido una exageración, pero definitivamente miró. «No he podido olvidar el día en que me derrotaste», continuó Guiche dramáticamente, entusiasmándose con su explicación. «La fuerza que demostraste fue verdaderamente igual a la de los caballeros dragón, grifo o mantícora. He escuchado las historias de cómo con nada más que una espada derrotaste a 3 golems, y ahí estaban esas exageraciones de nuevo, y ahora, seguramente es tu disciplina y guía lo que ha permitido que incluso Louise el Acero, en quien incluso los maestros habían perdido la esperanza, muestre cierta medida de progreso». «Guiche», gruñó Louise, arrastrando la palabra mientras levantaba el puño tembloroso en el aire, cerrando los ojos y apretando los dientes. Guiche, una vez más mostrando una peligrosa incapacidad para mostrar incluso el más rudimentario de los instintos de supervivencia, continuó. Encogiéndose de hombros exageradamente, continuó. «Ah, si incluso alguien tan patético como el Cero pudo florecer bajo tu tutela, entonces seguramente alguien de tan distinguido linaje como yo». Eso fue todo lo que Guiche pudo hacer. Louise levantó la mano y, sin decir nada más, hizo un gesto con su varita. Otra explosión, esta vez mucho menos contenida que la que Louise había usado en clase, desgarró el aire. Guiche tosió y sacudió la cabeza. Una fina ola de ceniza cayó de su cabello. Tosió. «Ay», logró decir. «Vamos», dijo Louise entre dientes. «En realidad, si va en serio con esto, no me importaría en absoluto», dije, dando una sonrisa inocente. ¿Qué?, preguntó Louise, completamente sorprendida por mi aceptación. Mi sonrisa inocente se hizo más amplia. «Corte de escena, bueno», dije con energía. «Primero, ¿por qué no haces una espada de práctica?» «Por supuesto», dijo Guiche con entusiasmo. Habíamos regresado al lugar de nuestro primer conflicto, el patio de la sacristía. Era un lugar sombreado y semi-aislado, donde era poco probable que nos interrumpieran. Bueno, lo habríamos hecho si no fuera por el hecho de que teníamos un pequeño grupo de estudiantes curiosos. Habíamos acordado encontrarnos después de que terminaran las clases y se había corrido la voz entre los estudiantes. En consecuencia, algunos de los más curiosos también habían aparecido queriendo ver qué tipo de lecciones iba a dar. «¿Qué estás haciendo aquí, doncella?», preguntó Louise, que había sido una de las que decidió asistir. Al no encontrar información relevante sobre las invocaciones humanas, se dedicó a pasar el tiempo en la biblioteca investigando diferentes tipos de magia destructiva. Encontraría y copiaría cualquiera que pareciera similar a sus propios talentos y, más tarde, durante nuestras sesiones de práctica privadas, comenzaría a experimentar con ellos. Hasta ahora, había logrado un éxito limitado con algunos hechizos de fuego y viento, menos con tierra, y la tasa de éxito con el agua era de aproximadamente 0. Éxito limitado en el sentido de que lograría destruir algo, solo que sin ninguna manifestación del elemento que se suponía que estaba presente. Era un trabajo en progreso. Shirou me pidió que le trajera provisiones, dijo Siesta alegremente. Había instalado una mesa pequeña en un extremo del campo de entrenamiento con algunos refrescos y había traído 2 toallas y un balde a pedido mío.
Louise, Kirche y Tabitha se habían apresurado a ocupar los asientos de la mesa, dejando al resto de los espectadores de pie. Descansando felices detrás de los tres estaban Silpid y Flame, que mordisqueaban algunos de los refrescos cuando nadie los veía, las dos trimando y croando respectivamente felices. Posando para el público, Kirche hizo un gesto con su varita de rosa. Con un movimiento orgánico, esta brotó hacia adelante y se convirtió en una espada de madera para prácticas. La inspeccioné con atención. No está mal, admití de mala gana. En lugar de simplemente hacer un palo redondo como supuse que haría, había moldeado cuidadosamente la madera hasta convertirla en una réplica exacta de la espada que había formado contra mí en el pasado. Parecía que realmente tenía algo de experiencia con las espadas. Mi padre es un general del ejército de su majestad, proclamó. Llevo la batalla en la sangre. Es mi sagrado derecho como noble poder manejar libremente esas armas, incluso si mi magia hace que esas habilidades sean secundarias. Es tu sagrado derecho callarte y morir, segunda vez, murmuró la chica rubia a la que había estado engañando, arqueando una ceja ante la postura de la otra rubia frente a ella. Montmorency, protestó Guiche, con aire ofendido. Es mi amor por ti lo que me obliga a hacerme más fuerte ahora mismo. Es por ti por quien aprendo ahora las artes bárbaras. ¿Artes bárbaras? Arqueé una ceja. Bueno, al menos ahora sé por qué estaba tan ansioso por recibir lecciones. Superación personal, mi trasero, estaba tratando de hacer las paces con su ex. Aún así, ¿quién soy yo para negarle lecciones a alguien que quiere? Especialmente cuando la enseñanza promete ser tan satisfactoria. Bien, dije secamente. ¿Debería empezar a enseñarte estas artes bárbaras, buen noble? Desde un punto de vista evolutivo, no había forma de que Guiche sobreviviera lo suficiente para transmitir sus genes, ayudando así al desarrollo de la humanidad. Mi razón para afirmar este hecho fue que Guiche ni siquiera notó mi sarcasmo y, en cambio, levantó la cabeza pomposamente. De hecho, buen señor Emilia. Comencemos. Con una sonrisa inocente, metí la mano en la espalda y tracé el arma que necesitaría para este encuentro. Con un gesto de asentimiento, la desenvainé. Guiche abrió mucho los ojos al oír eso. Tenía intención de preguntarte, dijo lentamente, observando la espada que había sacado. ¿Pero de dónde sacas tus armas? ¿Llevas algún tipo de artefacto mágico que te permite invocarlas desde algún lugar? Tonterías, declaré, mintiéndole directamente a la cara. Simplemente las llevo ocultas en mi persona mediante antiguas técnicas bárbaras. Kirche se rió entre dientes en la mesa, ocultando su propia sonrisa burlona detrás de una taza de té, y Louise sonrió levemente ante eso. En efecto, dijo Guiche, y sus ojos no se apartaron de mi ama. Si no te molesta que te pregunte, ¿qué clase de arma es esa? Se quedó callado, luciendo nervioso, siniestro, finalizó finalmente. Es solo una espada de práctica de mi tierra natal, declaré inocentemente. En mi mano estaba la Torasinaí, la espada de práctica del tigre, un arma temible con una sed de sangre sin igual que se mantenía sellada por el linaje de los Fujimara. La hermana mayor Fuji la había blandido durante años cuando gobernaba los circuitos de Kendo antes de dedicarse a la educación, y en ese tiempo había probado la carne de muchos inocentes indefensos. Ahora, una vez más llamada a la luz, la espada demoníaca emitía un aura temible, ansiosa por ser empuñada una vez más. El colgante de color tigre en el extremo ondeaba con una risa inexistente. Ahora bien, comencemos, dije, cambiando de tema y cambiando mi agarre. En efecto, Guiche bajó la espada en otro gran gesto, inclinándose dramáticamente. Crucemos ambos con elegancia, eso fue lo más lejos que llegó cuando cerré el terreno entre nosotros rápidamente y levanté la punta de bambú del Shinai de práctica en un uppercut devastador. Conectó con la barbilla de Guiche lo suficientemente fuerte como para tirarle la cabeza hacia atrás y levantarlo del suelo. Transcribió un hermoso arco, el único ruido que vino del patio ante el golpe fue su propio urk sobresaltado, y luego se estrelló de nuevo contra el suelo con un golpe, inconsciente. Siesta, grité con calma. ¿Sí, Shirou? Dijo ella, sin sonar en lo más mínimo desconcertada por la repentina presencia de una persona inconsciente frente a ella. ¿Podrías traerme el balde, por favor? Balanceé el Torasinaí sobre mi hombro casualmente. Enseguida. Se apresuró a obedecer, feliz de ayudarme. Una vez que tuve el balde, lo llené con agua de la fuente cercana y luego lo volqué rápidamente sobre la cabeza del niño inconsciente. «Urk», exclamó, dejándose caer sin gracia. Parpadeó un par de veces y luego me señaló acusadoramente.
¿Qué demonios fue eso? Gritó acusadoramente. Todavía no me había preparado. Ambos ya habíamos acordado empezar, señalé alegremente. Mis lecciones ya habían comenzado entonces. Ahora, la primera regla de mi lección es que desde el momento en que digo comienza hasta el momento en que digo para, ambos intentaremos golpearnos con nuestras armas, mientras bloqueamos el arma del otro. ¿Entendido? Dije, esperando lo que sabía que sucedería. Guiche se puso de pie, con aire un poco inseguro, pero intentando mantener su dignidad. Sí, tartamudeó y luego pareció recuperar su dignidad hecha jirones. Muy bien, crucemos espadas honorablemente, comenzó a posar de nuevo, recuperando el aliento. Salí disparado hacia adelante una vez más, usando mi propia velocidad. No necesitaba reforzarme, y las runas no parecían brillar mientras solo estuviera usando un arma de práctica, incluso una tan temible como Torasinai. La punta de la hoja de bambú golpeó con la punta el diafragma de Guiche, lo dejó sin aliento y lo hizo caer de rodillas, jadeando. Continué desde donde lo había dejado. La segunda regla de mis lecciones es no hablar. Hablar en batalla es el más imperdonable de los pecados. Cada aliento que desperdicias en palabras es el que debería haber sido dirigido a tratar de derrotar a tu oponente. Cada palabra es la palabra que podría hacer que falles a tus aliados, que pierdas tu objetivo y que te maten. Por eso, los pecadores serán castigados en mis lecciones. ¿Entendido? Pregunté, con la misma sonrisa inocente en mi rostro. Guiche me miró con los ojos muy abiertos mientras jadeaba. Parecía que sus instintos de supervivencia, que llevaban mucho tiempo dormidos, habían empezado a activarse, porque finalmente pareció darse cuenta de que mi sonrisa inocente en realidad no era tan inocente. Asintió sin decir palabra y se puso de pie. Esta vez no dijo nada, solo sostuvo su espada de madera frente a él desesperadamente. No le sirvió de nada, ya que lo golpeé una vez más y apenas registró mi movimiento antes de que el Shinai encontrara sus costillas duras, lastimándolo. Sí, cariño, gritó Kirche descaradamente desde un costado. Derriba a ese tonto. Es un té delicioso, le comentó Louise a siesta, sin prestarle ni un ápice de atención a la paliza que le estaba dando al petimetre. ¿Has estado recibiendo lecciones de Shirou? He notado algo de su sabor en esto. ¿Sí? Le sonrió siesta a la chica de cabello rosado. Me alegro de que lo hayas notado. Tabitha siguió leyendo, aunque ella también parecía encontrar delicioso el té. Ellos fueron los únicos que aguantaron la paliza que seguí propinando al indefenso noble con tanta naturalidad. Algunos de los espectadores fruncieron el ceño cuando desmantelé a mi oponente. Obviamente, esto no era lo que esperaban. A excepción de la rubia Montmorency, que mientras veía cómo golpeaban a su ex, empezó a sonreír beatíficamente. Corte de escena, bueno, dije, estoy impresionado. Honestamente, no pensé que llegarías a durar tanto. El bulto de carne magullado frente a mí, que una vez fue la persona conocida como Guiche, gimió lastimeramente. Después de la primera media hora, la mayoría de los curiosos se habían marchado, muchos de ellos ligeramente perturbados por mi lección. Además de Louise, Kirche, Tabitha y Siesta, la única que quedaba era Montmorency. Después de los primeros golpes que le había dado a Guiche, ella había encontrado un asiento propio y comenzó a vitorearme junto a Kirche. Creo que ella encontró que golpear a Guiche era casi tan satisfactorio como yo. El trozo de carne gimió algo que podría haber sido. ¿Por qué? Ahora bien, ¿qué se logró exactamente con eso? Preguntó Louise, que parecía impaciente por tener que esperar 2 horas a que terminara. Sin embargo, no se había ido. Por alguna razón, había algo en ver a Guiche siendo golpeado que era perversamente divertido. Lo tomé como una señal de su inherente antipatía. Bueno, empecé, rascándome la nuca con Torasinai. La espada maligna casi ronroneaba de satisfacción. En realidad pensé que se rendiría después de los primeros golpes y dejaría que toda esta tonta idea se olvidara. Eso parecía tener mucho sentido para Louise. Incluso ella vio que habría sido más fácil simplemente pedirle que cancelara todo el asunto que tratar de disuadirlo. Pero como realmente logró aguantar toda la lección, estoy más que dispuesta a seguir dándoles. Este fue un ejercicio sorprendentemente bueno. Y lo fue. Claro, correr por el bien de mi resistencia y los ejercicios de práctica blandiendo mis diversas espadas eran buenos para mantener mi forma física, pero apuntar a puntos específicos en un objetivo en movimiento y agitado ciertamente me ayudó a mantener mi coordinación mano-ojo aguda.
Entonces, esto fue una prueba de mi dedicación como estudiante, logró decir Guiche desde donde todavía estaba jadeando en el suelo. Parecía haberse recuperado lo suficiente como para darse la vuelta e intentar ponerse de pie, pero tenía problemas para determinar exactamente en qué dirección estaba arriba, por lo que se detuvo a mitad de camino. En parte, lo admito. La otra razón es que es la forma más rápida de conseguir resultados útiles. ¿Por qué, querida?, preguntó Kirche. Parecía haber considerado todo el ejercicio como una oportunidad para verme atrevida y disfrutaba viendo los frutos de su trabajo. Aunque era un poco más discreta, si ésta también parecía disfrutar de verme con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, aunque amablemente trajo una de las toallas que le había pedido para que pudiera empezar a secarme un poco. Definitivamente necesitaría un baño y lavar mi ropa más tarde esa noche. Debería considerar pedirle a Louise que me prestara algo de dinero para poder cambiarme. Hay dos maneras de mejorar en combate, dije, esta vez asumiendo la pose de conferencia número 3 de Tosaka Rin, que implicaba tener una mano en mi cadera y la otra gesticular con algún tipo de objeto largo y puntiagudo. Rin generalmente prefería un puntero plegable, pero me las arreglaba con Torasinai. La primera es la forma que la mayoría de la gente prefiere. Ejercicio lento para aumentar la familiaridad con el arma, ejercicios repetidos para que el cuerpo se acostumbre a los movimientos básicos y sparring guiado para permitir que el estudiante se acostumbre lentamente a la lucha real. Me gusta esa, murmuró Guiche, sonando molesto porque no habíamos procedido de esa manera. ¿Y qué pasa con lo otro?, preguntó Kirche. Parecía que no le importaba demasiado, siempre y cuando me viera de pie y actuando con autoridad y confianza. Se estaba abanicando los pechos de nuevo mientras se tocaba el escote de la blusa. A la chica definitivamente no le faltaba franqueza. Era casi admirable la forma desvergonzada en que buscaba lo que quería. Batalla, lo dije claramente. En una batalla real, una persona puede dar saltos en su habilidad que pueden eclipsar años de entrenamiento y práctica. Con el miedo a la muerte real sobre ellos, la gente se mueve más rápido, planifica con más ahínco, piensa con más cuidado y reacciona con más precisión. Hice una pausa y ladeé la cabeza antes de permitir. A menos que se paralicen de miedo y entonces simplemente mueran más rápido. Guiche me miraba, absorbiendo mis palabras con devoción. Parecía que realmente se tomaba esto en serio, no solo para impresionar a las mujeres. Entonces, esto. Se quedó en silencio, haciendo una mueca de dolor al ver un moretón particularmente doloroso en sus costillas. Es la forma más cercana en la que podemos simular una batalla sin usar espadas reales, confirmé. Al golpearte de verdad lo más dolorosamente posible, reaccionas al miedo al dolor de la misma manera que reaccionas al miedo a la muerte. Prestas más atención a mis movimientos, aprendes más rápido de lo que cualquier ejercicio podría enseñarte a leer el ángulo de mis golpes. Mueves tu propia espada más rápido también, aprendiendo desesperadamente la mejor manera de bloquear para que no te golpeen de nuevo en el mismo lugar. Aprendes a esquivar, a observar tu entorno para no tropezar y dejarte expuesto. Aprendes en qué habilidades eres mejor, cuáles son más apropiadas para tus armas. Todo tipo de conocimiento y experiencia te son impartidos de esa manera. Hice un rápido movimiento de Torasinai para indicar un movimiento rápido. Entonces, ¿no estabas golpeando a Guiche solo por diversión?, preguntó Momorenki, sonando decepcionada por el hecho de que tenía una razón real para mi trato hacia su ex. Momorenki, se quejó Guiche lastimeramente, aparentemente conmovido por su falta de corazón. Lo interrumpí. No, eso fue solo un efecto secundario afortunado, admití, haciendo que Guiche se callara y me mirara con una mirada traicionada. No es nada personal contra ti, Guiche, le aseguré. Es solo que pareces alguien a quien despreciaba por completo, y encontré que golpearte una y otra vez era muy terapéutico. Fruncí el ceño, mi agarre en mi espada de práctica se fortaleció, haciendo que el bambú envuelto gruñera audiblemente. Solo pensar en ese miserable, despreciable y putrefacto desperdicio de carne me hace querer envolver mis manos alrededor de su detestable cuello pequeño y apretar hasta que sus ojos se salgan y su lengua cuelgue jadeando de su retorcida cara muerta. Me había animado cada vez más mientras despotricaba sobre lo que me gustaría hacerle a Shinji Matou, y fue cuando escuché un ruido de traqueteo desde la mesa que me hizo darme cuenta de que había estado imitando el estrangulamiento de alguien inconscientemente. Me volví hacia la mesa para ver qué era lo que me había sacado de mi fantasía y descubrí que la única que seguía sentada era Tabitha.
Siesta, Louise, Montmorency, Kirche e incluso Silpidiflame se habían apiñado detrás de la tranquila chica de cabello azul como si estuvieran tratando de usarla para protegerse de mí. Dije, sintiéndome avergonzada. ¿Qué? Tabitha respondió con su tono suave habitual. Da miedo. Luego pasó la página y no mostró ninguna otra reacción ante mi aparentemente aterrador monólogo. Detrás de ella, 4 cabezas humanas y 2 de reptiles asintieron en señal de acuerdo con su resumen. Lo siento, me disculpé, frotando una mano detrás de mi cabeza, avergonzado por el fervor de mi desagrado por mi antiguo amigo. Dada Louise buscó una palabra apropiada y finalmente se decidió por, la intensidad de tu disgusto por ese tipo, supongo que ya está muerto. Fue la primera en abandonar el refugio detrás de la estoica peliazul y parecía avergonzada por su falta de compostura frente a su sirviente. Sí, admití con pesar. Es una pena que no haya sido yo quien lo haya hecho. Por tu descripción, supongo que era del tipo que a mucha gente le disgustaría, intentó consolarme Kirche, volviendo a sentarse lentamente. ¿Alguno de sus otros enemigos lo alcanzó primero? No exactamente. Verás, él intentó matarme y había otra chica que quería matarme primero, así que lo mató para que él no tuviera la oportunidad de volver a dispararme antes que ella, le expliqué. Parece una serie de acontecimientos bastante complicados, ofreció Montmorency, aparentemente dudoso de abandonar el refugio de Tabitha, pero dispuesto a hacerlo para poder seguir contemplando la figura golpeada de Guiche. Pensé en cómo explicarles la guerra del Grial a estas chicas y finalmente me decidí. Fue una situación extraña. De repente, sentí que mis ojos se dilataban. Mientras los ojos de Siesta se agrandaban y abría la boca para gritar una advertencia, llevé mi mano libre por encima de mi cuerpo, a la altura de mi cara, y atrapé la espada de práctica de madera que Guiche había estado blandiendo hacia mi cuello desde atrás. El patio estaba sumido en un silencio sepulcral. Tabitha susurró con su habitual voz suave, sin sonar impresionada, sino más bien como si simplemente estuviera comentando. La espada ciega se detiene. Imposible, murmuró Guiche. Y luego pareció darse cuenta de que su ataque planeado había sido fácilmente detenido, y era más que probable que me hubiera molestado. Ciertamente pareció molestar a las chicas que estaban mirando. Guiche. Gritó Montmorency, horrorizado por su deshonroso ataque. Quiero decir, empezó a tartamudear Guiche, y finalmente me volví para mirarlo. Estoy realmente impresionado, admito, y le dedico la primera sonrisa sincera del día. Buen trabajo. ¿Eh? Un sentimiento que fue compartido tanto por Guiche como por las chicas, quienes sin duda esperaban algo más que elogios de mi parte. Había dicho al principio que la lección continuaría hasta que dijera basta, ¿no? Señalé. Como no lo había dicho todavía, eso significaba que todavía eras libre de atacar. No pensé que te darías cuenta tan pronto. Y que lo hiciera sin una palabra de advertencia significa que entendiste mi sermón sobre el pecado de hablar en batalla. Odiaba admitirlo, pero Guiche realmente tenía buenos instintos cuando se trataba de batalla. Si continuaba tomando las lecciones tan bien, entonces podría haber encontrado un compañero de entrenamiento serio en unas pocas semanas. Por cierto, ¿puedes parar ahora?, le dije, soltando su espada de práctica. Con la mandíbula abierta, hizo exactamente eso. ¿Cómo? Logró decir finalmente, todavía demasiado aturdido por la total facilidad con la que había detectado y bloqueado su ataque. Esto me lleva a la segunda recompensa de este entrenamiento, le explico. Sin duda habrás oído historias sobre cómo los guerreros experimentados desarrollan un sexto sentido que les permite saber cuando están siendo atacados por detrás. Guiche asintió con la cabeza, vacilante, y las chicas que observaban ladearon la cabeza, interesadas a pesar de sí mismas. Bueno, es completamente exagerado, pero no del todo falso. Di un paso atrás para poder demostrárselo. Cuando tu conciencia está agudizada por el miedo a la batalla, tu cuerpo percibe cosas que normalmente no percibiría. Percibimos el mundo con algo más que nuestros ojos. Aunque normalmente solo utilizamos la vista para movernos a nuestro alrededor, también estamos inconscientemente oyendo, oliendo y sintiendo el mundo que nos rodea. Cuanto más te familiarizas con el combate, más reconoce tu cuerpo inconscientemente también estos otros sentidos. Finalmente, cuando has catalogado inconscientemente suficientes de estas señales, tu cuerpo comienza a reaccionar a ellas sin que las reconozcas conscientemente. ¿Señales?, preguntó Siesta, con la cabeza ladeada. Ella era la que tenía menos experiencia con la violencia, en mi opinión.
Aunque los propios estudiantes solo tenían unas pocas experiencias personales, sin duda habían crecido presenciando cosas como duelos o escuchando historias de grandes hazañas. Como el sonido de la hierba al crujir, demostré, arrastrando ligeramente los pies para que la vegetación bajo mis pies produjera el más suave de los sonidos. O el ruido de un golpe que se está dando, y aquí una vez más corté el aire con toda Sinai. Su audible whoosh era más perceptible que la hierba. O incluso el olor de alguien que ha estado sudando durante 2 horas, tratando de acercarse sigilosamente por detrás de ti, y le di una mirada significativa a Guiche, quien se sonrojó un poco por su desaliño. Para el petimetre habitualmente inmaculado, probablemente era una experiencia embarazosa ser visto así. En verdad, admitió Guiche, todavía un poco sorprendido por mi bloqueo imposible, este es un método de entrenamiento poderoso. ¿Por qué no se usa con más frecuencia? Porque es una locura, dije sin rodeos. ¿Quién demonios se sometería voluntariamente a un ejercicio de entrenamiento tan cuestionable? Todo lo que he mostrado aquí se puede conseguir con trabajo duro y paciencia si estás dispuesto a poner esfuerzo en tus estudios. Me encogí de hombros. Pero como así es como aprendí, es la única forma que conozco de enseñar. En verdad, el maestro de la espada que te enseñó debe haber sido un hombre extraordinario, elogió Guiche. Ahora que podía volver a hablar sin ser castigado, parecía estar volviendo a sus costumbres extravagantes. En realidad, era una mujer, lo interrumpió antes de que pudiera empezar. Se estaba haciendo tarde y todavía tenía algo que hablar con Louise. Guiche continuó, la única señal de que me había escuchado fue que había cambiado sus referencias de género a femenino. Una mujer de gran fuerza y poder. Seguramente una amazona así, en realidad era bastante bajita. Muy menuda. Solo llegaba hasta aquí, corregí, indicando en mi pecho una altura solo unos centímetros mayor que la diminuta estatura de Louise. Las chicas que seguían mirándome parecían divertirse con la idea de que un miembro más pequeño de su propio género me lanzara de un lado a otro como Guiche. ¿Al menos era muy hábil? Preguntó finalmente Guiche, sin aliento por mis constantes correcciones. Sin embargo, tuve que darle la última. En toda mi vida nunca he vuelto a encontrar a nadie igual, reconozco, con una sonrisa melancólica en mi rostro. Sorprendentemente, fue Louise quien habló. Tu instructora. Ella es la amante que tienes en casa, ¿no? ¿En serio? Intervino Kirche, prestando de repente mucha atención. Probablemente ya estaba catalogando minuciosamente los detalles importantes de su rival, buscando formas de explotarlos. Si ésta también parecía estar prestando mucha atención a eso. Un poco sorprendido por la perspicacia de la observación de mi maestro, me limité a asentir. No sentí la necesidad de hablar más sobre el tema. Sintiéndome un poco incómodo por el escrutinio de los demás ante la repentina revelación de mi vida personal, me alejé completamente de Guiche y me preparé para hablar con Louise. En cambio, de repente me encontré cara a cara con Silpid. Con un feliz kiwi. Presionó su cabeza contra mi pecho y me dio un empujón repentino. Cuando traté de dar un paso atrás, descubrí que Flame se había acercado sigilosamente por detrás de mí y se había agachado junto a mis piernas. Sin forma de recuperar el equilibrio, di un grito de sorpresa e indigno y caí de espaldas. Flame se subió encima de mí y comenzó a bailar alegremente, croando todo el tiempo por su victoria sobre mí. Silpid dio un trino de satisfacción y supe sin lugar a dudas quién había planeado esta pequeña maniobra, el pequeño tramposo. Después de esto, le voy a echar pimienta al próximo refrigerio. Debo mencionar que, como resultado de una mayor sensibilidad a la hostilidad, el cuerpo tiende a reconocer las acciones de los amigos como no amenazantes, lo que tiende a dejar a uno más expuesto a un ataque lúdico también, dije sin expresión, mientras Flame continuaba su baile de victoria sobre mi cuerpo boca abajo mientras los humanos que observaban la escena con visible confusión. Corte de escena, Louise, dije con cuidado mientras ella y yo compartíamos una taza de té, como era la costumbre, antes de dormir. Creo que he descubierto cuál es el problema con tu magia. Ella escupió ante la repentina proclamación, empapando a Deflinger accidentalmente. Oye. Protestó la espada. No es como si pudiera limpiar eso yo sola, se quejó. Inmediatamente me acerqué y comencé a pasar una servilleta sobre la hoja. Había estado trabajando duro para sacarle el óxido y, por Dios, no voy a tener que pasar por eso otra vez solo porque mi maestra no pudo contener el té. ¿Qué? Preguntó ella tartamudeando por la sorpresa. ¿Qué quieres decir?
¿Has descubierto exactamente por qué solo puedo hacer explosiones? Preguntó ansiosamente. Estaba tan emocionada por este desarrollo que ni siquiera se dio cuenta de que todavía tenía té goteando por su barbilla debido a su anterior falso pasado de moda. Con un suspiro, me incliné y la limpié también. Ella se retorció como un niño al que su madre le limpia la cara mientras yo continuaba. El día que capturamos a Fouquet, me llamó por un nombre extraño, ¿te acuerdas? Vagamente, dijo con los ojos en blanco mientras luchaba por recordar los detalles del día. ¿Fue Gan algo, no? Volvió a centrar su mirada en mí, apenas conteniendo la impaciencia ante mis preguntas. Obviamente solo quería que lo dijera sin expresión, pero si lo hacía, probablemente lo descartaría al instante. Gandalf, corregí. Antes de que partiéramos, el profesor Colbert también empezó a llamarme con algo que empezaba con Gan. Cuando regresamos, mientras tú y los demás os preparáis para el baile, me quedé para preguntarle al director Osman qué sabía al respecto. No solo sobre eso también. El director había pensado que cuando me quedara, le preguntaría sobre el bastón de la destrucción. Cuando lo mencionó específicamente, parecía estar insinuando algo. Supuse que estaba hablando sobre el tema que quería discutir inicialmente. Cuando respondí confundido, él también se confundió. Había dado lugar a una conversación breve pero divertida en la que ambos tratamos de averiguar de qué estaba hablando el otro. Al final, se parecía vagamente a una parodia de Abbott y Costello. Al final, había logrado descubrir lo que quería saber. Me tomó unos días confirmarlo en privado antes de comentarlo con mi maestro. ¿Y? Preguntó Louise, inclinándose hacia adelante con tanta ansiedad que ni siquiera se dio cuenta de que había metido el codo en el té. Suspiré de nuevo, sabiendo que tendría que lavarlo más tarde y resignada al hecho de que sacar esa mancha sería casi imposible. Inclinándome, le quité el codo, y ella volvió a retorcerse como una niña pequeña. También me aseguré de quitarle todo lo demás que pudiera derramarse accidentalmente sobre sí misma. Resulta que estas runas, señalé mi mano izquierda, ya habían sido registradas antes. La última vez que fueron confirmadas fue en el familiar de aquel a quien llamas fundador Brimir. ¿Qué? Gritó Louise. Se inclinó y, de algún modo, logró derramar mi té esta vez, justo sobre mi regazo, agarró mi mano izquierda y me tiró por encima de la mesa para poder estudiar las runas allí más de cerca. Con un suspiro paciente, la dejé hacerlo, tratando de sentirme cómoda con la mesa clavándose en mi estómago con fuerza. «Estas runas», susurró. «Entonces, ¿qué significa Gandalf?» preguntó, mientras estudiaba con celo mi mano izquierda. Bueno, mucho de esto es tan antiguo que no hay forma de confirmarlo, pero por lo que he podido averiguar, parece que me equivoqué cuando dije que me invocaron sin una clase, admití. Me miró con curiosidad por un segundo antes de volver a prestar atención a mi mano. Me pregunto si estaba sacando algo de ese estudio además de un dolor de ojos. Se supone que Gandalf era capaz de manejar cualquier espada y era capaz de enfrentarse solo a un ejército. La leyenda dice que, dado que la magia de este tipo Brimir tardaba tanto en lanzarse, siempre era Gandalf quien lo defendía hasta que pudiera usar su magia con éxito. La manera completamente irreverente en que mencionaba una y otra vez lo que aparentemente era una figura sagrada en esta cultura hizo que los ojos de Louise se crisparan. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con mi magia?, preguntó, sin entender en absoluto el punto que yo estaba tratando de transmitir sutilmente. Lo atribuí a una ceguera voluntaria y comencé a explicárselo con paciencia. Bueno, dado que se supone que los familiares representan el tipo de magia que usa su maestro, y la última persona que tenía exactamente el mismo familiar que tú usó la supuesta magia legendaria del vacío, ahí lo tenía, ahora sí que lo había entendido. Abrió los ojos de golpe, se dejó caer en la silla y se le puso la cara blanca. Oh, dijo débilmente. Sí, dijo Derflinger con tono amable. La última vez que usé un Gandalf fue hace unos 6000 años. Debo decir que ustedes dos encajan bastante bien en el perfil. ¿Ah, sí?, pregunté, sorprendida. Louise se había puesto a retorcerse en su asiento, ya que parecía luchar con lo que parecía ser una completa incapacidad para tomar una decisión sobre cómo se suponía que debía reaccionar en ese momento. ¿Sabías lo de las runas? ¿Por qué no lo mencionaste antes? No estaba demasiado molesta. Lo descubrí por mi cuenta a tiempo para usarlo en combate, e incluso si no tuviera las runas o la extraña habilidad que parecían otorgarme, aún habría sido capaz de manejar cualquier cosa que me hubieran arrojado hasta ahora.
Bueno, admitió tímidamente, fue hace 6000 años. Hasta ahora me había olvidado de ello. Louise finalmente pareció ser capaz de reaccionar de una manera que no fuera tartamudeando y temblando con la cara blanca. Lo olvidaste. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Estuviste en presencia del legendario fundador, vi la magia del vacío en persona, la espada, se corrigió, y lo olvidaste. 6000 años es un tiempo bastante largo, se excusó descaradamente la espada. Pero si es el fundador. Eso es como olvidarse del propio nombre. Gruñó Louise, exasperada. En realidad, dije, no es tan difícil como te imaginas. Solo han pasado unos 10 años y ya he olvidado mi nombre de nacimiento. Emilia era el nombre de mi padre adoptivo. Louise se estremeció de nuevo y luego apoyó los codos sobre la mesa y se desplomó sobre sus manos con desesperación. Odio cuando ustedes dos se unen para atacarme, gimió. Lo siento maestro, me disculpé con una sonrisa irónica. Derflinger también se puso a cantar. ¿Servirá de algo si cuento algunos chistes sucios? Ahora que lo pienso, me acuerdo de muchas cosas de aquella época, y a Brimir siempre le encantaban los chistes sucios. Louise se quedó completamente quieta y luego decidió que, por el bien de su cordura, iba a ignorar esa última parte. Entonces, ¿qué significa eso para los dos? Finalmente decidió preguntarme. Bueno, en mi caso, he estado experimentando un poco, intentando ver hasta dónde me permite llegar mi clase. Debo decir que es asombroso. Mayor velocidad, fuerza y agilidad, siempre y cuando sostenga un arma, exclamo felizmente. Lo mejor es que cada vez que tengo un arma en la mano, sé al instante cómo usarla. He estado practicando mucho con algunas de mis espadas más exóticas y, con un poco de entrenamiento, debería poder empezar a usar algunas de las armas de mi arsenal que antes me daban demasiado miedo tocar. Me alegra oír eso, dijo, y lo decía en serio. Cualquier cosa que me hiciera más eficaz era una ventaja para ella. ¿Y para mí? Preguntó con entusiasmo, esperando ver qué había logrado inventar para ayudarla a mejorar sus propias habilidades. No tengo ni idea, admití, y ella se quedó paralizada. Casi pude oír un crujido cuando sus esperanzas y sueños se hicieron añicos. Es el mismo problema que teníamos antes. Nadie tiene la menor idea de cómo usar la magia del vacío. Es un arte perdido. Veamos, dijo Derflinger. Una pastora, un caballero andante y un jorobado cojo entran en un bar, comenzó. Sin decir nada más, me acerqué y lo envainé por completo. No creo que Louise apreciara la lista de chistes sucios favoritos de Brimir en este momento. Estaba seguro de que más tarde sacaría los detalles de la espada, pero por ahora creo que será mejor limitar la cantidad de descargas a las que estuvo expuesta Louise antes de que su cordura la abandonara por completo. Eso significa que estoy condenada a no tener esperanza para siempre. Toda la vida fluyó de Louise y ella se derritió como un muñeco de nieve sobre el asfalto al mediodía del solsticio de verano. No realmente, le dije. Tienes que tener en cuenta que nadie le enseñó al fundador los conceptos básicos y aparentemente salió bien. Eso solo significa que vas a tener que trabajar duro para descubrir los conceptos básicos por tu cuenta. Después de todo, ya hemos logrado avanzar. Eso definitivamente pareció encender de nuevo el fuego en ella. Asintió y abrió la boca una vez más para continuar, cuando alguien llamó a la puerta y nos interrumpió. ¿A esta hora? Preguntó, con voz enfadada. Tomé a Derflinger de su silla y me dispuse a abrir la puerta. Cuando lo hice, una figura familiar me estaba esperando allí. Bueno, dije torpemente. Buenas noches de nuevo, Su Alteza, saludé a la princesa Henrietta, vestida con la capa, con una breve reverencia. Corte de escena, té. Ofrecí mientras sostenía la tetera sobre la taza limpia que había preparado para la realeza visitante. Sí, me sonrió con melancolía. Cuando empecé a servir, suspiró. ¿Limón? ¿Azúcar? Le sugerí. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. Usé un poco de ambos y supuse que, si no le gustaba, podría servirle una taza nueva. Princesa Henrietta, empezó Louise. Todavía no se había recuperado del todo de la conmoción de nuestra última conversación, pero parecía estar haciendo grandes progresos en ese aspecto. Siempre es maravilloso volver a verte, pero tan tarde por la noche y sin avisar. Seguramente debes tener alguna buena razón que te obligue a buscar mi compañía tan tarde por la noche. Sí, convino la princesa, por mucho que me gustaría poder buscarte simplemente por el placer de tu compañía, Louise, me temo que sí tengo una razón para buscarte. Se quedó en silencio y me miró confundida.
Disculpe, señor familiar, comenzó. Sirvienta, corrigió Louise automáticamente y luego se sonrojó al darse cuenta de que había corregido a su princesa sin darse cuenta. La princesa Henrietta pareció tomárselo con calma y siguió mirándome con expresión perpleja. Señor sirviente, empezó de nuevo, ¿por qué le está sirviendo una taza de té a su espada? Porque le gusta el olor, respondí honestamente, tomando asiento. Ya veo, dijo con una voz que decía. No, en realidad no lo entiendo, pero nunca es buena idea provocar a una persona loca. Bueno, a ellos, se volvió hacia Louise. Como sabes, la tierra de Albion ha estado en conflicto durante algún tiempo. Varios nobles han instigado una rebelión abierta y la familia real ha sido rechazada durante algún tiempo, empezó, dando lo que parecía una explicación indirecta de lo que nos había pedido que hiciéramos, y luego hizo una pausa para dar otro suspiro. Me arriesgo. ¿Y quieres que asesinemos a los miembros restantes de la familia real y echemos la culpa a los nobles rebeldes para que Tristane tenga una excusa para entrar en la guerra en represalia y luego anexionarse el país? Pregunté. ¿Qué? Dijeron tanto la princesa como mi maestro, horrorizados por mi conclusión. ¿Por qué carajo piensas eso? Me preguntó Louise, sonrojándose de vergüenza. Según mi experiencia, cuando los políticos hablan de la agitación política en los países vecinos, generalmente se refieren a cómo sacar provecho de ella, admití. A juzgar por tus reacciones, supongo que quieres que apoyemos a la familia real y asesinemos a los líderes de la rebelión, dije de nuevo, corrigiendo a mi objetivo. ¿Por qué sigues ofreciendo matar por la princesa? Preguntó Louise entre dientes, casi arrancándose el pelo por la frustración. Me ordenaste que tratara a la princesa con el mismo respeto que te trato a ti, le recordé. Ya me he ofrecido a matar por ti varias veces, así que, Louise se volvió desesperada hacia la princesa Henrietta y se inclinó profusamente. Por favor, perdone el celo de mi sirviente. Es simplemente su manera de demostrar su devoción. Trató de justificar mis acciones y salvar la situación. ¿Qué tal esta? Derflinger se había desenvainado. Una duquesa y un mozo de cuadra están en el bosque, Louise cayó la espada golpeándola en su vaina, y luego me cayó a mí golpeándome con ella. Corte de escena cuando Louise logró conciliar el sueño esa noche, todavía estaba avergonzada por la situación de antes. Había logrado justificar las acciones de su sirviente y su espada lo suficiente como para que la princesa los perdonara a ambos. Al final, la princesa se sintió extrañamente conmovida por el celo que Shirou había mostrado en su servicio a su amo, y agradecida de que aparentemente el mismo celo se hubiera extendido a ella también. La espada había requerido un poco más de explicación. La mayoría de las explicaciones eran solo intentos desesperados de cambiar de tema. Louise no estaba lista para reconocer el amor del fundador por los chistes sucios y, ciertamente, tampoco quería exponer a alguien tan noble y refinada como la princesa a ellos. Sin embargo, también estaba emocionada por la confianza que la princesa había demostrado en ella. Para prepararse para el conflicto que amenazaba con extenderse más allá de las fronteras de Albion, Su Alteza debía casarse con el emperador de Germania. Sin embargo, para proteger la unión política, primero tenían que recuperar una carta del príncipe de Albion para evitar que la rebelión la utilizara para detener las próximas nupcias. Louise no era lo suficientemente ingenua como para tener dudas sobre el contenido de esa carta, pero aún así tuvo cuidado de no abordar el tema. Por la mañana, ella y su sirviente debían encontrarse con el guía de la princesa, alguien en quien confiaba para ayudar a los dos en sus viajes a la isla flotante. Bueno, ella y su sirviente y Guiche. Louise casi se sintió mal por la paliza que Shirou le había dado antes. Ahora solo deseaba que su sirviente hubiera golpeado más fuerte al molesto cazador de faldas. Con todo esto en su mente mientras intentaba dormir, curiosamente fue la revelación que Shirou había hecho antes la que permaneció en su mente. Había tenido sus dudas sobre los sueños, pero ahora estaba segura. De alguna manera, estaba viendo fragmentos del pasado de su sirviente. Esa era la razón por la que había podido adivinar la relación entre Shirou y quien le había enseñado tan fácilmente. Porque ya lo había visto. Esa noche, soñó con espadas y batallas. Soñó con su sirviente, y con el sirviente de su sirviente, con Shirou y su amante, mientras luchaban contra un hombre de aspecto siniestro. Vestido todo de oro, su postura reflejaba un desdén arrogante. Louise sintió un miedo sincero al mirarlo. Observó cómo los dos eran impulsados por una lluvia de espadas que surgían de detrás de su enemigo dorado. Esa noche, mientras luchaban, ella observó de cerca la interacción entre Shirou y su amante.
Podía verlo en sus reacciones cuando estaban juntos. Respondían al instante, sin necesidad de palabras. Cada uno de ellos defendía al otro desinteresadamente, dispuestos a soportar heridas y la posible muerte por aquel a cuyo lado luchaban. Los lazos que se forman pueden ser más fuertes que cualquier matrimonio, cualquier amistad, cualquier camaradería. Esas fueron las palabras que Shirou le había dicho una vez, cuando él y ella se conocieron. Louise comenzó a ver cuán fuertes podían ser esos lazos. Mientras observaba a los dos pelear, comenzó a preguntarse qué tipo de lazos formaría con su sirviente. Comenzó a preguntarse qué tipo de vínculo quería formar. Y así soñaba con espadas y batallas. Y amantes. Fin del capítulo 6.